Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, este proyecto o esta iniciativa de las escuelas de educación para jóvenes y adultos se gesta ya por el año 2012, cuando desde la Inspección de Zona nos convocan a los talleres institucionales para trabajar justamente este tema del aislamiento que vivían las escuelas de jóvenes y adultos, que por lo general están representadas por personal único en muchos casos, en el caso de los CEMPA, y bueno, y en el caso de las escuelas nocturnas también, pocos docentes. Entonces por ahí las iniciativas, las ideas no se podían concretar. En estos encuentros las actividades resultaron muy movilizadoras, nos sirvieron para conocernos. Los contenidos que presentaban, así como las dinámicas, eran muy interesantes para abordar. En estos mismos encuentros surgió la idea de nuclear a los centros educativos para poder definir debilidades, fortalezas, problemáticas que vivíamos, porque como que en cada centro educativo se gestaban ideas, iniciativas para trabajar con los adultos, pero se diluían o no se podían concretar. Bueno, entonces, a partir de estos encuentros, la intención era superar esta instancia de reflexión y avanzar progresivamente hacia el diseño y la implementación de una propuesta educativa que pudiera ser viable y sustentable y que estuviera direccionada a concretar el diseño curricular del nivel, ¿no? Bien, así surge, allá por el año 2012, un grupo de 5 escuelas que, nucleadas por la proximidad, decidimos organizar un proyecto, el proyecto Saberes y Quehaceres, que tenía como objetivo apuntar al área de formación para el trabajo. Bien. Buenas tardes. Y cuando comenzamos a hacer en realidad esta propuesta pedagógica, en primer lugar nos planteamos qué tipo de relación teníamos entre los centros educativos que nos encontrábamos aislados. Y comienza a surgir un proceso de reflexión colectivo en donde comenzamos a ver que en primer lugar había que fortalecer la relación que teníamos entre las instituciones de la zona, porque si bien éramos personal único, cada uno contaba con distintos recursos. En segundo lugar, se plantea una situación fundamental que era cómo conciliar la intencionalidad de la política educativa prescrita en el currículum y las reales necesidades que tiene el contexto. A partir de ahí comenzamos a interpelar nuestras prácticas y lo que en un primer momento habíamos considerado como situaciones problemáticas, nos dimos cuenta que únicamente eran variables que atravesaban a todos los centros educativos y que la problemática en sí estaba en el desarrollo profesional docente, es decir, en qué competencias y capacidades habíamos desarrollado nosotros para llevar adelante ese currículum. Entonces, luego de que cada centro educativo definiera ciertos problemas o marcaba problemas, por ejemplo, el Centro Educativo de Ampliación Las Palmas planteaba como problemática que entre sus alumnos había dificultades para relacionarse debido a la exclusión social y a la violencia de género. Otros centros educativos, como la Lotería Libertad, presentaban una reducida capacitación laboral que no favorecía la inserción en el mundo del trabajo, porque en este centro educativo, por lo general, la población de alumnos eran adultos mayores o adultos ya mayores de 30 años. Otras
Otro centro educativo, por ejemplo, el Centro Educativo República del Ecuador, presentaba una escasa articulación interinstitucional para poder otorgarle una direccionalidad pragmática al espacio curricular Formación para el Trabajo. A partir de todos estos problemas, que todos en realidad los estábamos viviendo, surge como una problemática general, que observamos que había como una ausencia de nuclearización, o lo podríamos llamar una ausencia de trabajo en equipo, o un trabajo entre redes, de los servicios educativos del nivel, que dificultaba al docente el intercambio y la construcción de un diálogo con el conocimiento para ofrecer variadas oportunidades educativas que habiliten la implementación real del diseño curricular de la modalidad jóvenes y adultos. A partir de allí nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo podemos empezar a darle forma a la resolución de estas problemáticas? Para eso lo primero que definimos era con qué recursos contaba cada centro educativo. Entonces vimos, y cuando hablo de recursos humanos y de recursos materiales. Vimos que en el Centro Educativo de Ampliación Las Palmas, las dos docentes que participábamos del mismo, encargadas del mismo, estábamos capacitadas, por ejemplo, en corte y confección, en bordado, tejido, cestería, mimbrería. Conocíamos sobre esos temas. La Escuela Eulogia Salvatierra de Palacios contaba con una excelente biblioteca intercultural, un gabinete de informática y muchos medios audiovisuales, equipos de música. El Centro Educativo Batería Libertad, la docente del centro educativo tenía amplias conexiones con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Escuela de Psicología. Entonces ahí también veíamos como una puerta abierta para trabajar estas cuestiones de violencia, promoción a la salud, prevención del maltrato. La Escuela Tercilio Gambino, dentro de su personal había una docente que estaba capacitada, estaba formada en los medios audiovisuales. Y por último, la Escuela República del Ecuador contaba con una gran cantidad de recursos materiales. Tenía una sala con máquinas de coser, remalladoras, tablas de cortar, tablas de planchar, plancha, o sea, un amplio repertorio de recursos para poder desarrollar un taller de corte y confección. Además tenía una cocina toda equipada con todos los utensilios, los elementos para desarrollar un taller de cocina que después le llamamos gastronómico. Y además contaba con una batería muy interesante de recursos tecnológicos, audiovisuales, equipos de música, micrófonos, muchas computadoras. Las escuelas nocturnas hemos recibido todas las netbooks también, así que tenemos gabinetes. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a idear esta intervención. Antes de avanzar, me gustaría detenerme un poquito en la idea de la nuclearización. Las escuelas nucleadas aparecen como un dispositivo previsto dentro de la propuesta para jóvenes y adultos, en donde distintos centros educativos pueden estar nucleados pedagógica y administrativamente. En este sentido nos pareció como un gran dispositivo para poder llevar adelante esto que Gabriela decía, de una comunidad profesional que aprende horizontalmente, porque cada encuentro significaba pensar, reflexionar sobre las debilidades y oportunidades que se presentaban y cómo los resolvíamos. En este sentido, entonces, visualizamos que era necesario intervenir en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la normativa. ¿Cómo iba a ser esto de la movilidad de los alumnos de un espacio a otro? En segundo lugar, la flexibilidad de las condiciones básicas institucionales, cuáles iban a ser los nuevos tiempos, los espacios, los agrupamientos. Y en tercer lugar, de qué manera se iba a producir esta elaboración del currículum situándolo
específicamente a los alumnos como centro de las necesidades del contexto. A partir de ahí, entonces, comenzamos a definir un currículum integrado, en donde, a partir de situaciones problemáticas que recuperen las situaciones y los saberes que ya traen los adultos, comenzamos a presentarles diversas situaciones que ellos lo pudieran resolver. Creamos una agenda de trabajo. Cada 15 días se desarrollaba en distintos centros educativos talleres de cocina, de corte y confección, de informática, como así también de literatura y todo lo referido a espacios artísticos culturales. En este sentido, por ejemplo, en el taller de corte y confección había un producto. Hicimos 2 instancias. En la primera instancia hicimos un set de cocina, donde las alumnas armaban los moldes, los cortaban, pero la intención iba más allá del producto que se iba a realizar. Iba a esta cuestión de poder integrar los contenidos curriculares y sobre todo darle a este producto, a esta actividad, un marco para que ellas pudieran pensar una posible salida laboral, una posible inserción en el mercado laboral. Entonces, en un primer momento hicimos el set de cocina, en un segundo momento el set de baño. Mientras tanto, en el taller de cocina hicimos una propuesta para realizar empanadas, pero para realizarlas de manera artesanal, y como también sería de una manera más bien tipo fábrica, cómo lo harían en una fábrica. Entonces ahí también se vieron todas las normas laborales, las normas de higiene, de salud que hay que tener para poder desarrollar. En el taller de medios audiovisuales, que por lo general participaban adolescentes, en estos talleres, por ejemplo, se trabajaba con los medios audiovisuales, cómo compilar fotos, armar un video, cómo hacer una presentación de PowerPoint o con Movie Maker. Bueno, eso fue. Después tenemos los talleres de expresión recreativa, donde también ahí trabajamos la parte literaria, trabajamos talleres literarios, talleres de expresión corporal, talleres de música, se cantaba, se hacía karaoke, muy interesante. Bueno, nos está quedando un poco de tiempo, así que voy a pasarle a Oscar, que nos interesa contarles cuál es la perspectiva, cómo va a seguir esto, pero cómo fue el impacto a nivel laboral también de nuestros alumnos. Indudablemente que esta propuesta no únicamente lleva una alternativa en la enseñanza, sino también en el modo de evaluar. Comenzamos a pensar en una forma integral de evaluación, no tanto desde un posicionamiento referido a normas, sino más bien a criterio. Comenzamos a ver lo que nuestros alumnos hacían, pero también las potencialidades de lo que eran capaces de seguir haciendo. Entonces comenzamos, dentro del espacio de formación para el trabajo, a buscar articulaciones con empresas que permitieran una verdadera inserción en el mundo laboral. Y a partir de ahí, por ejemplo, empresas gastronómicas como La Candela, como Grido, logramos una inserción de 21 alumnos en el ámbito laboral. Pero a partir de ahí también observamos que había algunas cuestiones que no habíamos considerado, que generalmente nuestros alumnos no estaban preparados para una forma o capacitados para cumplir con requerimientos formales de un trabajo estable, porque siempre estuvieron acostumbrados a trabajos esporádicos en donde ellos mismos eran dueños del tiempo que dedicaban a trabajar. En virtud de eso, entonces, comenzamos a trabajar mancomunadamente con las empresas sobre qué era lo que necesitaban que fortaleciéramos en nuestros alumnos y concientizar fundamentalmente que la inserción del mundo del trabajo de una manera formal tiene beneficios, pero también obligaciones. Muy bien.
Bueno, da para mucho más, pero bueno, el tiempo se nos ha cortado. Antes de terminar queríamos presentarnos, que esto iba a ser al principio, pero bueno, mi nombre es Marcela Garayzábal, soy maestra de grado, soy docente del CEMPA de Barrio Ampliación Las Palmas, uno de los centros anexos a la Escuela Eulogia Salvatierra de Palacios, y mi compañero Oscar Díaz, también maestro de grado del CEMPA República del Ecuador, también anexo a la Escuela Eulogia Salvatierra, o nucleados con la Escuela Eulogia Salvatierra de Palacios. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, vamos a intentar seguir con esta iniciativa. Muy bien.